tomar asiento. A quien no le vamos a decir que tome asiento es justamente el ingeniero Elías Tapia, porque le vamos a pedir sus palabras de agradecimiento. Ingeniero Elías Tapia, por favor, sus palabras. Bien, buenas tardes con todos. Doctora Cristina Asunción Alzamora, rectora de nuestra universidad. Doctor Pedro Amaya, vicerrector académico y de investigación. Doctor Rommel Malpartida Canta, decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Decano de las facultades de nuestra universidad. Autoridades del Colegio de Ingenieros. Autoridades de la Cámara Peruana de la Construcción, autoridades de la Asociación Peruana de Consultoría, profesionales, ingenieros, amigos aquí presentes, alumnos, exalumnos que hoy nos acompañan. Lo primero que tengo que decir es agradecer a mi alma mater, agradecer a los miembros del Consejo de Facultad, de la Facultad de Ingeniería Civil, por haberme propuesto para esta distinción, y agradecer también al Consejo Universitario que aprobó por unanimidad se me confiera este honor. Y es una nueva responsabilidad y es un nuevo desafío que me da esta distinción, porque de ahora en adelante en los foros en el que participe se va a decir que soy honoris causa por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y eso me va a hacer actuar con aún mucha más responsabilidad de la que siempre he estado demostrando en mi desempeño como docente, como profesional, como directivo en las diversas instituciones. Entonces es una gran responsabilidad, es un desafío que lo asumo con bastante agrado, con bastante orgullo, y tenga la seguridad, doctora, que lo voy a desempeñar a la altura que la universidad se merece. Luego quisiera también decirles algunos temas personales, como por ejemplo que en abril de 1978, siendo cachimbo, habíamos ingresado 60 alumnos, y en nuestra primera clase, en nuestro primer día en la universidad, aquí en la facultad, nos dimos con la sorpresa que nosotros los cachimbos estrenábamos este hermoso local. Era nuevo y nosotros lo estrenábamos, todas las aulas totalmente nuevas, las carpetas muy amplias, teníamos el equipo de topografía totalmente nuevo, donado por el gobierno húngaro, teníamos una biblioteca especializada de primer nivel con libros nuevos. Entonces mi promoción de cachimbo de 1978 realmente ha sido una promoción afortunada, y también esa fue la primera impresión, la primera sorpresa de todos los cachimbos al momento de ingresar, y coincidía también que ese día el decano de ese entonces, que se denominaba Programa Académico de Ingeniería Civil, ¿no? Como todas las universidades, no había facultades, no habían decanos, eran programas académicos y habían directores de estos programas. El ingeniero Luis Aro Ferrecho había organizado una ceremonia de despedida de la primera promoción de la Facultad de Ingeniería Civil. En 1978 egresaba la primera promoción conformado por 5 ingenieros de la facultad, ¿no? Entonces para nosotros todo era nuevo y era un desafío también, porque era la primera promoción de ingenieros civiles del Perú, egresados de la Villarreal, y quedaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo van a ser los ingenieros
egresados de la Universidad Villarreal, los ingenieros civiles. Vamos a estar a la altura de lo que el Perú necesita o no. Entonces eran nervios, ¿cierto? Eran muchas expectativas. Y el decano, de ese entonces, el ingeniero Luis Aro Ferrecho, resaltaba eso y justamente nos presentaba a los 5 guerreros, ¿no? Y el presidente de esa primera promoción era el ingeniero Rodolfo Valdiburga, aquí presente, para quien pide un aplauso. Y el ingeniero Rodolfo Valdiburga, en sus palabras también, dada a todos los alumnos de la universidad y en especial a los cachimbos y también a su promoción, también con su prestancia, con su elocuencia, con su seguridad, nos daba justamente eso, lo que los cachimbos necesitamos y lo que la primera promoción necesitaba, ¿no? Ese respaldo, esa autoridad para decir aquí estamos los primeros egresados y lo vamos a hacer bien. Como que efectivamente, ya luego de muchos años, efectivamente, la Facultad de Ingeniería Civil de la Villarreal, pues, es una de las líderes en la ingeniería, no solamente peruana, sino también en la ingeniería mundial. Hay muchos egresados de la Facultad de Ingeniería Civil que han trabajado y están trabajando en diversas partes del mundo, llevando el sello de la ingeniería peruana. También en nuestra primera clase, ya de los cachimbos, éramos 60 ingresantes, teníamos sección A y sección B, 30 alumnos por cada uno, y nuestra primera clase fue justamente con la clase del decano, el ingeniero Luis Aro Ferrecho, el curso de matemática básica. Bueno, era el primer ciclo. Y la clase realmente era magistral, era una clase normal, era una primera clase, pero todos nosotros estábamos realmente sorprendidos por la elocuencia, la claridad, la emoción con que el ingeniero Luis Aro Ferrecho nos enseñaba. Y luego ya nos enteramos que estas clases magistrales el ingeniero Aro lo daba en el Paraninfo para todos los alumnos que querían ingresar a sus clases magistrales, en la que muchos se quedaban afuera parados porque el local estaba realmente lleno. Eso también nos trajo bastante confianza, bastante seguridad de estar en el lugar adecuado para poder formarnos como ingenieros civiles, porque decíamos, pues, con profesores de este nivel, bueno, ya estamos preparados para todos, lo cual se ratificó luego en los siguientes cursos y en los siguientes años con las luminarias que nos han enseñado, como el ingeniero Jorge Miranda Patrón, ¿no? Que ha sido epónimo de cerca de 10 promociones de la facultad. El ingeniero Miranda Patrón, director general de Camino del Ministerio de Transportes en ese entonces, diseñador, uno de los mejores proyectistas de carreteras del Perú, diseñador de la carretera marginal de la selva. Él nos enseñaba caminos. Del mismo modo que también teníamos al ingeniero Héctor Húngaro, ¿no? Que lo admiro mucho porque él nos enseñaba el curso de lo que ahora nosotros le llamamos la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Con la clase del ingeniero Húngaro aprendí una herramienta que hizo que nuestra empresa pueda trascender en el ámbito nacional y también luego en el ámbito internacional, porque él, primero, que era un profesor que tenía la fama de ser un ogro, un malo, un jalador, bien exigente, que al que llega un minuto tarde no lo dejaba entrar. Y bueno, ya todos sabíamos y escuchábamos, pues, con deleite su clase. Y teniendo esa fama, recuerdo que en su primera clase, efectivamente, así como ogro, él dice: ¿quién sabe leer? ¿Quién de ustedes sabe leer bien? Y nadie levantó las manos hasta que tímidamente levanto y digo yo: ¿estás seguro que vas a leer bien? Sí, estoy seguro que voy a leer bien. Entonces, durante todo el ciclo, yo era el relator del Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obra Pública de ese tiempo, la Ley de Contrataciones de ese tiempo. Y cada artículo que leía, él lo interpretaba, ¿no? Él no decía, no solamente tienen que leer,
¿no? Hay que interpretar. Esto significa muchas cosas. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente tenía razón. Y el dominar esa ley y al él llevarnos también como profesor a las licitaciones públicas, eran ingreso libre, los alumnos íbamos a estos actos de licitación y veíamos cómo las empresas presentaban propuestas, cómo algunos impugnaban, cómo el comité especial también defendía su posición. Entonces era la teoría y la práctica, ¿no? Y ese curso me marcó bastante porque es una especialidad a la que ahora yo me dedico, y porque tenía un mentor como él, ¿no? Pero a la vez, también como anécdota, teníamos nosotros muchos profesores que venían con autos parecidos de marca. En nuestro tiempo todavía no habían los autos que ahora ya podemos ver, porque por la libre importación pueden llegar Ferrari, Maseratis acá al Perú. En ese tiempo no había esa libertad de empresa, y solamente habían los clásicos Toyota, los clásicos Datsun, que eran las únicas marcas que podían entrar en el mercado. Pero había una marca muy bonita, un modelo muy bonito, que era el Toyota Celica, ¿no? Y algunos profesores venían así, y nosotros los alumnos, cuando sabíamos que ellos ya estaban por venir 10 minutos antes, íbamos al balcón a mirar cómo llegaban los profesores en sus grandes carros, ¿no? Y decíamos nosotros que algún día íbamos a estar nosotros también así, ¿no? Entonces era una inspiración para todos nosotros. Y o sea, hemos sido bien formados, y las clases también eran de ensueño. Y eso también hizo que luego ya en mi labor de docente también siga ese ejemplo. Yo empecé como ayudante de práctica. Ayudante de práctica eran los alumnos con una nota enmarcada en el tercio superior. Los que querían se inscribían, había una vacante, según un concurso, y participamos como ayudantes de los jefes de práctica, ¿no? En la que nuestro trabajo era preparar preguntas para las prácticas calificadas y para los exámenes, y luego resolver las preguntas para que luego el profesor en la práctica dirigida los pueda mostrar y enseñar a los alumnos, ¿no? Y luego, ya terminando de estudiar, empecé ya como jefe, terminando mi labor de estudiante, dejé la labor de ayudante de prácticas y empecé como jefe de prácticas. Y luego ya con los años ascendimos a profesor auxiliar, luego a profesor asociado, y ya desde hace casi 10 años ya soy profesor principal. Pero eran inspiraciones, ¿no? Eran inspiraciones de nuestros profesores, y ya en la vida profesional también, como es la vida, mi primer trabajo en obras, estando en el 5º año, empecé a... yo pedí prácticas, pero la verdad que ya en el primer mes recibí un sueldo que no me lo esperaba, que era bastante dinero para mí. Eran 400 soles, recuerdo. Y era la empresa de la constructora, se llama la Constructora Santa Luisa, en la que eran dos socios, el ingeniero Romero Bolaño, profesor de la universidad, y el otro socio era el ingeniero Romero de la partida Canta, profesor también de nuestra universidad, que tenían su empresa y hacían muchas obras. Y cuando pido prácticas me dicen ya, entra a trabajar, y a fin de mes recibo un cheque que para mí pues era lo máximo, ¿no? Era pues lo que no me esperaba, nunca había visto yo 400 soles en mi vida. Entonces es así, ¿no? Los mismos profesores de la universidad nos llevan a trabajar, y en esta empresa estuve 3 años hasta que empezó la crisis económica, la inflación del 2000%, en la que muchas empresas privadas tuvieron que parar sus actividades. Y también gracias a un profesor de la universidad, el ingeniero Nazario Cáceres Olivera, me lleva él había sido, era el jefe del área de proyectos especiales del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el SENAPA, el SEDAPAL de todo el Perú, ¿no? SEDAPAL era Lima, SENAPA era a todo el Perú.
Entonces él también, siendo profesor, él fue mi jefe de práctica del curso de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, me llama y me dice, hay una vacante, pero por si acaso tu trabajo va a ser en la zona del trapecio andino. Era 1987, se había gestado ya el terrorismo. El terrorismo estaba en su máxima expresión, en su ebullición. Habían atentados todos los días, ya ustedes saben, nos quedamos sin luz todas las noches, se explotaban torres de alta tensión, volaban puentes, era el terror. Y el ingeniero Nazario Cáceres de Oliveira me dice, ¿quieres trabajar? Y le digo, claro que sí, ¿no? Claro que sí, pero ¿sabes dónde va a ser tu labor de trabajo? Le digo, no sé dónde es, y dónde me dice el trapecio andino, ¿no? Y realmente yo no sabía qué cosa era el trapecio andino en ese momento, y digo, ya sí, vamos. Y él me dijo, porque por si acaso, te estoy contratando a ti como que recién egresado, porque era bachiller todavía no tenía el título en ese momento. Y me dijo, te estoy contratando a ti como bachiller, pero vas a hacer labor de ingeniero. ¿Y sabes por qué? Me dijo Nazario Cáceres, porque ningún ingeniero quiere ir. Porque ningún ingeniero quiere ir, porque muchos deben ser asesinados por sendero luminoso, o el NRTA, que era una práctica común, normal, en esos tiempos, ¿no? Era normal que maten ingenieros. Lamentablemente era así. Y bueno, cuando me dijeron trapecio andino no sabía que era esa zona, pero como ya había dicho sí, después que me indica eso, que tengo que estar por Ayacucho, tengo que estar por Apurímac, zona roja, el centro de la atención del terrorismo, bueno, dije, ya, pues vamos adelante. Ya, total, ya he dicho que sí. Y cuando hacíamos estos trabajos, cuando íbamos a Ayacucho, cuando íbamos a los distintos lugares del trapecio andino, en ese tiempo no había las facilidades de transporte aéreo como hay ahora. A veces uno iba al aeropuerto y esperaba 5, 6, 7, 8, 10 horas para que al final te digan el vuelo se suspendió, ¿cierto? Entonces lo mejor era irse por tierra. Cuando íbamos por tierra a Ayacucho, a Huamanga o a Apurímac, era un viaje de 30, de 40 horas dependiendo del lugar, en la que en algunos lugares nos bajaban del ómnibus y eran los policías, ¿cierto? Para ver si en el ómnibus había algún terrorista. Nos investigaban, nos gritaban, a todos, para ver a qué nos dedicamos, qué éramos. Tampoco podía decir que trabajo en el Servicio Nacional de Agua y vengo a hacer proyectos de desarrollo. Tenía que estar de incógnito, tanto ante los policías, que nos agarraban en un momento, y luego obviamente, luego de hacer su trabajo, regresamos nosotros al ómnibus para que 3 kilómetros después también nos vuelvan a bajar del ómnibus, pero eran los terroristas, ¿no? Eran los cumpas, que también querían saber quiénes estaban yendo en el ómnibus. No teníamos que decir, obviamente, que éramos del Estado, ¿no? Era un peligro, no teníamos que ir con photocheck, tenemos que ir de incógnitos. Entonces, esos años ya en la actividad del Estado como ingeniero, en esas zonas difíciles, nos forjó también como ingenieros para poder asumir muchos retos. Entonces yo vivo agradecido de la Universidad de Villarreal porque mis primeras oportunidades, como ya dije, tanto en la actividad privada como en la actividad estatal, lo hice gracias a mis profesores y con los conocimientos de mis profesores. Y eso es lo que trato de también resaltar cuando estamos en las clases, ¿no? Me acuerdo del ingeniero húngaro, me acuerdo del ingeniero Aro, me acuerdo del ingeniero Romero Malpartida, del ingeniero Rómulo Borraño, Jorge Miranda Patrón, Richo Pitazzi, Jorge Ferreiros, eran realmente luminarias que nos fueron forjando, y eso desde mis primeros años de docente aquí en la facultad lo he tratado de también inculcar a los alumnos, ¿no? Porque aquí están muchos alumnos en la que cuando estudiamos el capítulo de obras de la ley de contrataciones y leemos un artículo, le digo, esto es lo que dice el artículo, ¿tú qué entiendes? ¿No? Y ahí empieza toda una dinámica en la que hay que leer más allá de lo que dice la norma, ¿no? Cuando estamos en obra,
tenemos que interpretar la norma para bien, porque la norma se puede interpretar para mal, para bien, para acelerar o para retardar. Entonces lo que hacemos nosotros, y que todos los chicos lo asumen muy bien, es que hay que interpretar para bien, hay que interpretar para sumar, hay que interpretar para que las obras puedan terminarse mucho más rápido, sobre todo las obras públicas, porque las obras públicas sirven para nuestra población más pobre, ¿cierto? Tenemos un alto índice de pobreza y un alto índice de extrema pobreza. Tenemos mucho dinero como país, muchos recursos, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre. No se explota de manera intensiva como se debería hacer para poder acabar de una vez con la pobreza. Pero esa interpretación que les inculco a los alumnos y que también en los distintos foros que tenemos a nivel profesional, ¿no? Hay que pensar en la gente, ¿cierto? Hay que pensar en la gente pobre, las obras públicas, la carretera, los colegios, los hospitales, todas nuestras obras son para la gente pobre. Hay que pensar en eso, ¿no? Hay que ser parte de la solución. Si el expediente técnico es deficiente, nosotros somos ingenieros, hay que resolverlo en obra. No tenemos que decir, ya, proyectista, tú resuélvelo, ¿no? Cuando hay discrepancias en la obra entre el residente y el supervisor, no cerrarse en sus posiciones cada uno, sino, bueno, empecemos, hay discrepancias, pero para eso está pues la palabra, para poder conversar, ¿cierto? Y sobre todo cuando ya llega un momento en la que quieran dejar de conversar sin la solución, pues hay que pensar en la gente. Hay que pensar en la gente pobre que no tiene agua en sus casas, no tiene alcantarillado en sus casas, ¿no? En obra están ahí el residente y el supervisor peleando, pero están viendo que la gente no tiene agua. Entonces piensen en la gente, ¿no? Entonces eso es una de las grandes tareas que se requiere y justamente conversando con las autoridades de la facultad, le decía, hay que modernizar la currícula de estudio de la facultad, hay que humanizarla, porque si bien somos estudiantes de ingeniería y si bien nuestra formación es técnica, pues hay que complementar, porque nos falta también la formación humana. Eso es sumamente necesario para que nuestras obras puedan realizarse mucho más rápido, desde la etapa de la preinversión, desde el estudio de preinversión, luego los estudios definitivos, luego la obra y luego la operación y mantenimiento de la obra, ¿no? Todo tiene que fluir rápidamente para poder cerrar las brechas y acabar con la pobreza. Entonces, para eso se requiere que la formación de los ingenieros de aquí al futuro no sea solamente técnica, tiene que haber una formación humana, ¿no? Porque si nosotros vemos la historia, los grandes ingenieros y matemáticos no solamente eran ingenieros y matemáticos, también eran filósofos, ¿cierto? Para los ingenieros civiles, sobre todo nuestros referentes Tales, ¿no? Tales de Mileto. Hacía ingeniería hace 4.500 años, ¿no? Entonces, pero también era filósofo. Lo mismo Pitágoras, era ingeniero, era matemático, pero también era filósofo. Entonces, dentro de su sapiencia, las humanidades siempre han estado presentes. Entonces nosotros copiemos lo bueno. Entonces también, si la historia nos dice que no basta con la ingeniería y los números, entonces hay que complementarlo, hay que mejorar la currícula. El otro aspecto fundamental también, que lo conversamos no solamente con la facultad, sino también con todas las universidades con las que hemos tenido contacto. Cuando fui presidente del capítulo de Ingeniería Civil, en el año 2019 pude reunir a todos los decanos de las facultades de Ingeniería Civil de Lima, porque nuestro ámbito era Lima, hubiera querido llamar a todos a nivel nacional. Y les explicaba que las currículas tienen que modernizarse. Nuestra junta directiva había realizado las currículas de estudio de todas las universidades, de todas las facultades de Ingeniería Civil de Lima. Y encontramos muchas deficiencias, ¿no? Y en ese tiempo se había dado el fenómeno del niño costero, en el que se habían destruido 200 puentes. Y el Estado tenía plata, pero no tenían 200 puenteros. Entonces, revisando las currículas, decimos, pues, ¿cómo no van a faltar puenteros si solamente de las 12 universidades entonces que tenían facultad de Ingeniería Civil, solo en 2
el curso de puentes era obligatorio. En el resto de universidades era opcional, no era electivo. ¿Cómo es posible que en un país con una geografía tan variada, cuando necesitamos puentes, los cursos de puentes sean electivos? No, ni siquiera es suficiente con un curso de puentes, necesitamos puentes 1, puentes 2, porque la tecnología ha avanzado, ya no son los puentes convencionales, ahora en todo el mundo desarrollado sobre todo, es común construir los puentes colgantes atirantados, ¿cierto? No solamente que por la losa van a transcurrir los camiones, sino también ferrocarriles, entonces son otras tecnologías. Entonces, a los decanos de todas las facultades les comentábamos, intercambiábamos opiniones. El curso de puentes tiene que ser obligatorio, ¿no? No hay maestría en puentes, ¿no? En ninguna universidad peruana hay maestría en puentes. Hay muchas maestrías, pero no hay maestría en puentes. Y el otro aspecto necesario también para el desarrollo del país son los ferrocarriles, ¿no? Yo sí llevé el curso de ferrocarriles. En la currícula de estudios teníamos el curso de ferrocarriles y teníamos un buen profesor, el ingeniero Rollero, ¿no? Que era director general del ferrocarril del Ministerio de Transportes en ese tiempo. Y los ferrocarriles son lo que van a sacar de pobre al Perú, ¿no? Ahora que hemos inaugurado el puente de Chancay, tenemos puertos en toda la costa, el puerto de Paita, el puerto de Bayobra, el puerto de Salaberry, el puerto de Chimbote, los puertos del Callao, ahora Chancay, el puerto de Pisco, de San Martín, el puerto de Matarani, Mollendo, Hilo. Pues ahí tienen que llegar los ferrocarriles. Y para eso necesitamos nuestras 3 longitudinales. Longitudinal de la costa, longitudinal de la sierra, longitudinal de la selva y las 6 líneas transversales para poder estar unidos. No como ahora que se caen los puentes, que las carreteras se destrozan, caen los huaicos y perdemos tiempo, perdemos competitividad. Los productores pues muchas veces tienen que desechar sus productos antes que llegue al puerto, ¿no? Entonces los ferrocarriles son el futuro, pero en ninguna universidad peruana, en la Facultad de Ingeniería Civil, se enseña ahora el curso de ferrocarriles. Entonces hay que modernizarlo, ¿cierto? Hay que modernizarlo. Los ferrocarriles tienen que haber sí o sí, con todas sus variantes, ¿no? Ferrocarriles para pasajeros, ferrocarriles para pasajeros y carga, ferrocarriles solo para carga. Y por lo tanto no va a ser suficiente un curso de ferrocarriles, tendríamos que tener ferrocarriles 1, ferrocarriles 2, ferrocarriles 3 y tener maestrías en ferrocarriles, ¿no? Ese es el gran reto, por ejemplo, que podemos tener acá en la Universidad Villarreal, en nuestra escuela universitaria de posgrado, en la que ferrocarriles tampoco, la maestría en ferrocarriles tampoco hay en Latinoamérica. En México apenas hay una universidad y la mayoría de los cursos de maestría son en Europa. Pero si nosotros creamos una maestría en ferrocarriles, yo estoy seguro que van a venir ingenieros de toda Latinoamérica a estudiar la maestría acá, porque lo van a estudiar en la teoría y en la práctica, porque hacer ferrocarriles en la geografía peruana realmente es bien complicado, ¿no? Muy complicado, con pisos altitudinales, distintos tipos de selvas, distintos tipos de costa. Entonces hay que modernizar, ¿cierto? Traer la tecnología de vanguardia, ¿no? Muchas veces, y ahora que soy directivo del Colegio de Ingenieros, nosotros decimos, pues no hay que esperar que la tecnología venga, porque lamentablemente aquí llega muy tarde, aún en épocas de internet y la tecnología de información, llega tarde la tecnología, llega cuando ya en los países avanzados ya no se usa, los software ya son desechados y recién vienen acá a seguir con el negocio. Nosotros tenemos que invocar la tecnología, ¿cierto? Tanto las universidades como los colegios profesionales deben empezar a enviar a los ingenieros peruanos de las distintas especialidades al mundo desarrollado, ¿no? A Asia, a Europa, a Norteamérica, para poder nosotros traer la tecnología y poder implementar la infraestructura que nuestro país se merece, ¿no? No es posible que recientemente se haya dado a concesión el periférico vial del norte, cuyo objetivo es sacar la carga del puerto del Callao y el aeropuerto
Para la carga pesada, llevarlo a la carretera Panamericana Norte, Panamericana Sur y la carretera Central. Pero el nombre es periférico, significa que iba a ir por la periferia de Lima. Pero el ciclo del proyecto es tan lento que cuando se gestó ese periférico realmente era un periférico. Pero ahora que se ha dado ya la buena prueba para esa concesión, pues no es ningún periférico porque pasa en medio de la ciudad. Entonces, cuando se haga la obra, vamos a tener una congestión vehicular que va a molestar a todo el mundo. Va a quitar horas hombre, va a causar molestias incluso a las industrias, a los comercios, cuando con una tecnología de punta podíamos hacer nosotros, para lograr ese objetivo, un túnel submarino, ¿no? Como hay muchos túneles submarinos en el mundo, el túnel del Canal de la Mancha que une Inglaterra con Francia, el túnel submarino que une Dinamarca con Suecia, y el último que recién se acaba de inaugurar, que une Hong Kong con Macao. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿No? ¿Qué nos falta? ¿Falta dinero? Bueno, para eso está la inversión privada, para eso nosotros tenemos una ley de promoción de la inversión privada. Nuestra Constitución dice que rige la economía libre de mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no tenemos plata, para eso está la inversión extranjera. Ganarán ellos y ganará también el país. Entonces, en lugar de hacer una obra en la superficie, causando molestias a todo el mundo, pagando indemnizaciones a los concesionarios porque el Estado no libera los terrenos, ¿cierto? Pues tenemos la tecnología de los túneles submarinos, para eso tenemos el Océano Pacífico. Y no es que al hacer eso vamos a valorar nuestras playas, no hay ningún lugar del mundo al hacer esas obras se valorar las playas. Y si no es un túnel submarino, hay que hacer pues un viaducto sobre el mar. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Para eso está la tecnología, para eso está la ingeniería. Entonces por ahí tiene que ir el rumbo de la educación de ingeniería civil hacia el futuro. Hay muchos software, pero los software es lo último que tenemos que enseñar nosotros en cualquier universidad. Tenemos que enseñar los fundamentos de la ingeniería, ¿cierto? De manera manual para que los jóvenes puedan entender de qué se trata y puedan interpretar, y cuando tengan un problema en la obra sepan cuáles son las raíces de ese problema y cómo solucionarlo. Porque si vamos a enseñarles solamente los software, cuando hay algún problema, pues van a decir, ¿qué es el software? El software no piensa, ¿no? El software actúa en base a los datos que alimentamos nosotros. Entonces, por ahí viene el reto, el gran reto de la educación en adelante. Entonces, es un desafío que todos los decanos aquí presentes tienen que tenerlo en cuenta, y otras autoridades también, y sobre todo la Facultad de Ingeniería Civil, nuestro decano, el ingeniero Romero Partida Canta, para poder liderar, ¿no? Incluso adelantándonos a lo que piensan las universidades privadas, en lo que una educación que realmente necesita el país. Hay muchas aristas, muchas cosas que decir, pero lo que sí quería aprovechar estos momentos para decir algunos aspectos principales de los retos que tiene la ingeniería peruana, y quisiera terminar agradeciendo nuevamente a nuestras autoridades de la facultad, a las autoridades de la universidad, al Consejo Universitario, a la Asamblea Universitaria, y con la promesa de que voy a llevar bien en alto el nombre de la Villarreal en los lugares en que participo. Muchas gracias.